De cualquier modo, el ser no se restringe a la sustancia, pues aquí lo proporcional adquiere una entidad singular. Según el modelo de discurso seguido en mi exposición, convendría ahora con el apunte, no antiguo, a mi juicio, sino actual, de Manuel Alonso. Undisalvo considera primero las cosas en el entendimiento divino especulativo, considera allí las raciones rerum, y las considera allí en la eternidad, haya o no después creación y tiempo. En conclusión, el esse impotentia, illud esse quod habet in creatores sapientia, del de Processione, o la eterna conditio rerum del de Periphicion, se encuentran en sintonía para una consideración intencional. Cuando hablo de intencional me refiero a cognoscitiva epistemológica, de la relación como condición de diversidad en los sistemas en los que la explicación de esta última se hace en términos de proceso, antes del siglo XIII. El principio de las cosas es, en todos los casos, o en todo caso, unidad pura y relación. Unidad plural, que incluye la relación como condición de explicación de la diversidad en el cosmos. Filosofías que van más allá del logos utratio griego, que implicó el descubrimiento de la estructura necesaria, inteligible, de lo real, para establecer el logos ut relatio, lo que significa que es reconducido a la palabra en el que el absoluto expresa el mundo. Como ya ha señalado Jaume Mensa al comienzo, inter filósofos semper fuit disputatio de relativis o de relación. En fin, pues confío en que las sugerencias que acabo de apuntar, variadas, susciten un pensar en los próximos horas y días un pensar renovado sobre el tema que nos ha dado. Nada más, muchas gracias. Gracias por esta tan interesante y sugerente ponencia. Tenemos unos minutos, no mucho, pero unos minutos sí, para si hay preguntas, plantear algún tema. ¿Quién se anima? Mientras la gente va pensando, yo quería preguntar... Perdón. Bueno. No, por favor. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Conferencia. Gracias. Interesantísimo. Quería preguntarte, pues una pregunta, o sea, si, en tu opinión, hay una influencia directa del prejuicio o mediada por odio de tú en Budismo, que a menudo parece, ¿no?, haberse algo. Bueno, sí. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. En este contexto, cuando la investigación en el aspecto histórico uno llega, no importa decirlo, puesto que nos conocemos, estamos en confianza, nos conocemos todos, pero yo recuerdo, pues hace muchos años, el problema que tuvo, cómo quedó de desolado Platón en el Sofista y el Parménides, cuando pudo advertir que si lo uno no era, entonces ¿qué ocurrirá? Pero si era, entonces ¿qué pasaba? No podía. Bueno, pues entonces, en esta situación estamos, ¿no? ¿En qué medida? Yo quería responder a esta pregunta vamos a ver, hasta donde he llegado y dentro de en conexión con el proyecto del Liber de Causis Primis et Secundis et de Fluxu qui consecutur eas que lleva en Uruguay. Quiero mencionarlo aquí porque ha sido pues, un gran medievalista, un gran alumno, discípulo, amigo, colega, el proyecto que lleva Francisco Reilly en Uruguay sobre este tema. Y está estudiando quién es el autor de esta obra, el Liber de Causis Primis et Secundis, que circula en Toledo en el 12,
y que no es, como señaló Manuel Alonso, no parece ser el autor del mismo Juan Hispano, ¿no? Sino que más bien estamos ahora pues, sin duda es un autor de habla árabe. Bueno, pues es interesante el tema, que es apasionante. De hecho, este manuscrito, comentario, tiene como dos discursos o dos niveles de discurso. Pero en todo caso, para dar una respuesta clara a tu pregunta, en él se encuentran referencias significativas a Agustín y a Diógenes. Entonces, ¿qué ocurre? Sí que es verdad que es posible, o sea, en cuanto a la autoría, probablemente Manuel Alonso no tenga razón, pero sí consideramos que Gundissalvo lo ha tenido lo conoce. Entonces, es verdad, puede ser verdad, que él haya escrito primero el de Unitate y después el de Procesione, no solo, con esto no coincido con Alonso, no sé, para responder al Liber de Causis. Privis et secundis, no el Liber de Causis, que proviene bien. Entonces, pero sí que hay expresiones en él, como por ejemplo que, valga la redundancia, aunque sea el idioma distinto, que exempla rerum tienen entidad, las ideas tienen entidad. Hay expresiones ahí que es posible que cuando aparecen en De Procesione, aunque propiamente las ideas no son estrictamente, pero que hayan inspirado a Gundissalvo, las haya leído o las haya. Por supuesto, hay muchas más vías de explicación o que históricamente pudieran rastrearse el estudio, la lectura o el conocimiento de Gundissalvo en el complejo Toledo, que también has estudiado tú, porque la verdad que no paramos, ¿no?, de ver las influencias de Gundissalvo, de Nicola Poloni, que ha recibido. Pero bueno, esta sería mi respuesta, como bastante más clara, al menos a nivel especulativo y también en parte histórico. También, como tú has estudiado, y el propio Alexander, ¿no?, su contacto con el entorno de Chartres. Hombre, ahí es claro, ¿no?, las traducciones de Dionisio por parte de Eliúgena pues son conocidas, la terminología es conocida. Por eso no he querido, para no extenderme, yo me propuse hablar 40 minutos con el saludo y tal, vamos, lo que supuse que sería lo correcto, vamos, lo que simplemente comentar, pienso que nos hemos retrasado un poquito. Entonces, pero sí pensaba hablar un poquito más de la influencia con Chartres, con el platonismo, etc. Era más complejo porque el platonismo de Eliúgena, a mi juicio, es como muy, si vale esta palabra, muy limpio. A mi parecer, a mi parecer. Porque incluso en su... es que hablaríamos más, hablo mucho a veces. Entonces, mientras que el de Gundissalvo es relativo, o sea, valga en este contexto es relativo, porque, claro, es un autor platónico, como bien sabes, por la influencia de Avicena, por su modo de exponer las cosas, especialmente el de Procesione, quizá en otras obras no tanto. Pero es que él recibe un aristotelismo que no puede responder simplemente, bueno, es que el aristotelismo que recibe es platónico. Bueno, pues esto es decirlo muy... Porque el de Avicena, hombre, Avicena tampoco es el platonismo en definitiva. Pero bueno, yo creo que te he contestado como una posibilidad. Vale, de acuerdo, gracias por la pregunta también. ¿Hay otra pregunta? María Jesús, muchas gracias por tu ponencia, que me ha encantado. Dos cuestiones. La primera es, me ha parecido que la noción de diversidad sí, que has expuesto en tu interpretación de Eliúgena y de Gundissalvo, quizá puede resultar un poco ambigua por lo que voy a decir ahora. Se trata de vamos a ver, por un lado lo creado es diverso del creador, ¿no? Y por otro lado, podemos entender la diversidad que hay en el seno de lo creado. Exacto. La diversidad en el seno del cosmos. Son dos. Es decir, la diversidad entre las criaturas, ¿no? Sí.
La diversidad de las criaturas hace referencia a la multiplicidad. Bueno, aquí lo que hace Eriúgena, esto es también muy interesante, verás, es muy original, o sea que no podemos decir, pues esto lo ha tomado de Agustino, esto de Boecio, pero sí que es probable, hasta donde vemos que recogiendo la polémica tan antigua, ¿no?, de Parménides, ¿no?, donde aparece la alteridad como una forma de relación y tal, y que entonces parece que en cierto modo encontramos huellas en Boecio, alteritas es también un principio, entonces iría por ahí el concepto de diversidad, o sea, nacería de la interpretación de la alteritas como una forma de relación que establece a las cosas en lo que son y a su vez como distintas de las otras y por lo tanto lo diverso. Habría que estudiarlo y habría que explicarlo un poquito más despacio. Pero en Eriúgena, diversitas se refiere a lo que es múltiple en los tiempos y en los lugares. Es curioso que también que haga referencia aquí al explicar la diversidad a los tiempos y a los lugares, que son justamente tempus y locus, dos categorías a las que se aplica bastante en el físico. Gracias. No sé si con esto... Sí. Y la segunda cuestión es... Pero quien mejor ha tratado este tema, perdona, es el libro 1 de Trinitate de Boecio. Ahí están muy bien explicitadas las opciones de diversitas, altéritas. Entonces distingue, dice, bueno, es que una cosa es una, dice, las cosas son múltiples, pero también son unas según el número, unas según el género, unas según la especie, después, y a partir de ahí establece la diversidad. Él habla más de altéritas y multiplicitas de Boecio. Más altéritas. Exactamente. Y Gundis algo de diversitas. Es muy bonita la pregunta. Según su interpretación de Gundis-Algo, vamos a ver, podemos entender entonces que las relaciones intratrinitarias, las relaciones en el seno de la Trinidad Divina, son, en cierto sentido, la condición metafísica de posibilidad. Perdón, Vamos a ver, que las relaciones intratrinitarias, las relaciones en el seno de la Trinidad Divina, se pueden entender como la condición de posibilidad de esa diversidad. Muy considerando siempre que esas relaciones intratrinitarias no contradicen a la simplicidad divina, ¿no? Bueno, vamos a ver, la conferencia, como bien ha expresado en la presentación, Jaume, tiene un cariz o una finalidad más ontológica que teológica. Es verdad que ningún medieval, esto no. Sí que es verdad que los medievales, habitual, decir que de modo bastante claro, incluso en el ámbito de la lógica, pues, ¿no? Tengo una colega en Pamplona, quería mencionarla además porque he leído sus artículos e incluso los teoremas sobre la Trinidad se emplean en lógica, o sea, como ejemplos de lógica los teoremas. Pero en general el pensar medieval, cuando se enfrenta a bueno, voy a hablar de la relación y no de las categorías porque no es mi especialidad, sí que enseguida se preguntan por su aplicabilidad, pero esto ya desde el periodo premedieval, o sea, desde el Catálogo antiguo, lo que se denomina patrística, etc., sobre la posibilidad de aplicarla a lo divino. Bueno, entonces, lo que nosotros, de ahí hay relaciones subsistentes, si los nombres de la Trinidad son nombres de relación, ¿qué significa? Aquí la tesis que hemos sostenido es que, en todo caso, para explicar la relación, es decir, el mundo no se explica sin relación. Si nosotros sostenemos la tesis a uno, ni si unum, pues nos callamos. Terminamos el congreso y nos va. Entonces, no, porque decimos uno, sí, el razonamiento ontológico propiamente es que si descubrimos, si tratamos de encontrar a través de los textos que conocemos, que se van conociendo, la posibilidad de explicar
una noción de unidad que no sea parmenidia, es decir, que no excluya la pluralidad, que el modo de comprenderla no nos obligue a repetir el 1, 1, 1, solo de este modo podemos entender lo diverso. No sé si con esto, entonces no puedo hablar realmente de las relaciones, o sea, la intención sí, no era hablar de las relaciones trinitarias. Es verdad, esto no es decir, que se recurre a la dinámica trinitaria, eso es así, ¿eh? Y aquí ya pues hay diferentes explicaciones acerca, pero sí, en cierto modo lo que has contado es cierto. Si no se excluye la pluralidad, si entiendo que hay una relación, lo primero puedo entender la relación derivada. Bueno, sí, la tesis en el fondo es esta. Vamos a ver, bueno, se podría hablar más, es decir, si no hay una unidad primera, ¿puede haber relación? Sí, claro, pero no es la intención de los medievales, que han metido, por lo menos de los autores que yo trataron, que quieren explicar el conjunto de todo. Gracias. Tendríamos que ir acabando, hay una palabra pedida, me parece. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Sí? ¿O no hay...? Sí. Gracias. ¿Qué tal, Dani? Juan José. Quería preguntar algo muy puntual, y es, en Gundizalvo, ¿hay indicios claros acerca de lo que ese logos divino conoce? Porque si la respuesta es positiva, entonces esa diversidad implica un tipo particular de relación, ¿no es cierto? Es decir, si el logos conoce la diversidad en sí mismo, entonces, ¿qué es lo que conoce? ¿Conoce la relación a la diversidad? ¿Conoce lo que es diverso? ¿O conoce la idea de lo que es diverso? En fin, no sé si en Gundizalvo hay indicios claros, esa es la pregunta, si hay indicios claros acerca del objeto de ese conocimiento. Bueno, él habla de Werbung más que de logos. El término logos pues sí que es verdad que habla de Werbung y de sapiencia. Sí que establece que están allí los primeros principios de todas las cosas, pero sí que es verdad que el tema al que ha aludido sobre el conocimiento, a ver, indicios claros no sé qué quiere, pero sí que dice, ahí están los primeros principios de todas las cosas. Entonces, y están ahí, dentro de lo que él sapienta. O sea, es decir, la noción de creatio como obra de la inteligencia, como obra del conocimiento, está ahí también. Bueno, es una cuestión también interesante y me da pie para, ya termino, Jaume, sí, porque, para decir lo que no he mencionado al principio, y es que mi pretensión era poner dos autores del comienzo del medievo, del 9 y del 12, que más o menos conozco, y ver cómo en este periodo de tiempo hay un modo de pensar acerca de la relación que tiene algunos puntos de parentesco. Es verdad que esto cambia, se sistematiza y se hace es distinto, pues el Dulce Escoto, finales del 13 es distinto, el San Buenaventura es distinto en el 13, pero ya hemos visto que aquí hay una cierta unidad de pensamiento, aun tratándose de autores con influencias a veces distintas, sobre todo en el caso de Gundizalvo. Muy bien. Dejamos aquí.